FM 89.1, Radio Universidad. Y después de haber leído y compartido el cuento El tren de Santiago Dabove, queremos saber más de la obra de un autor que está un poco ahí en las sombras, que despierta un interés a medida que uno va conociendo los pocos datos que hay de él. Por eso convocamos y agradecemos la gentileza a la profesora de literatura y escritora Inés Corton. Un gusto, bueno, un placer. Queríamos saber si usted nos puede contar sobre Dabove, sobre su obra. Bueno, como comenzaste diciendo, Santiago Dabove es uno de los tantos escritores de los que no se tiene demasiada información. Y tenemos que afirmar que no es tanto por falta de interés ni de la prensa ni de los propios escritores, sí, sino por una decisión personal del escritor, de la que, bueno, podemos ir hablando. Me llama la atención, por decisión propia. Exacto. Fíjate que ha sido calificado, bueno, en realidad con algunos adjetivos algo contradictorios, pero se lo calificaba de diletante, de evasivo, de escéptico. Algunos decían que era muy discreto, otros apático, displicente, pero ha sido realmente una de las voces más lúcidas, originales y hasta deslumbrante, como la suelen calificar, de la narrativa hispanoamericana de ese momento. Uh-huh. Así que vale la pena que lo conozcamos, ¿verdad? Claro, claro. Y digamos, ¿él frecuentaba, tenía amigos en el mundo de la literatura? ¿Cómo era su vida? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, la primera cuestión que creo que es importantísima aclarar es que fue, además, un narrador, un poeta, un ensayista argentino. Ajá. Que, a ver, hay algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, él nació en el fines del siglo XIX, en 1889, uh-huh, y vivió hasta la mitad del siglo XX, 1952. Y otro dato que es importante es que nació en Morón. Sí. Unir estas tres datos es interesante porque, a ver, en ese principio del siglo XX, Morón era una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí. Algo más de 30 kilómetros de la capital. Y el recorrido entre ambos lugares se realizaba habitualmente en tren, cosa que ya nos está anticipando algo de su escritura, ¿verdad? Claro, exactamente. Y quienes lo conocieron aseguraban que Morón era el mundo para Dabove. Por ejemplo, Adolfo Bioy Casares nos cuenta en su libro Borges que en alguna oportunidad comentó que Santiago Dabove era muy del oeste y que cuando alguien mencionaba un pueblo, de inmediato él preguntaba, ¿es de la línea del oeste? Y si le contestaban que no, parece que como que no le interesaba o no existía, sí, entonces decía, no lo conozco. Parecía que era un marciano el otro, ¿no? Que venía de otro planeta. Exacto. E incluso alguna vez Borges le comentó sobre Adrogué, ¿no? Le hablaba de Adrogué. Sí. Y él dice que, bueno, le preguntó cómo era de esperar, queda en el oeste, y a saber que no aclaró, entonces no lo conozco. Lo cual marca que Morón era realmente para él un lugar extraordinario, ¿no? Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo definiría su estilo de escritura, los géneros que tocaba, Inés? Bueno, como dije, poeta y ensayista, pero como narrador, en realidad los cuentos tenían mucho que ver con el movimiento vanguardista que había introducido justamente Borges, ¿no? Ajá. En su regreso de España. Y bueno, este movimiento se había enriquecido con un escritor americano como Huidobro, ¿no? Con el creacionismo. Claro. Esta fue una época muy rica, digo, intelectualmente, porque no solo por las revistas, la cantidad de revistas literarias o digamos culturales, sí, como Nosotros, Prisma, Proa, Sur, Martín Fierro, que fueron tan reconocidos, ¿verdad? Pero también hubo muchos movimientos culturales, nombrábamos el vanguardismo, el creacionismo de Huidobro, y en especial los grupos de jóvenes, que, bueno, es la época de los grupos de Boedo y Florida, sí, en un juego de controversias, un poco imitando a
a los europeos habían jugado con la creación de estos grupos, pero en los que se destacaron muchísimos escritores, ¿verdad?, con a lo largo del tiempo. Sin embargo, Dabove se mantuvo en una actitud totalmente contraria a esto. Se negó casi de manera rotunda. Él consideraba que eso era una ceremonia mundana, una especie de vanidad artística o intelectual. Con lo cual, él creía que era un don privado, que se compartía entre amigos, entre aquellos que, bueno, amaban lo mismo, ¿no? Por eso nunca publicó un libro, en realidad. Pero lo que se conoce de él, ¿cómo llega al público? Digamos que... Bueno, cuando él muere, el poeta Jorge Calvetti y Nora Ruiz, que era una sobrina de Santiago Dabove, reunieron sus cuentos en el libro La muerte y su traje. Ajá. El prólogo es de Jorge Luis Borges y se publicó en el año 61, que también tiene la característica de ser un año en el que Borges gana el premio Formentor, que lo compartió con Samuel Beckett y que lo impulsó un poco digamos, a ser conocido en el exterior, ¿no? Pero antes de llegar a este libro, que es póstumo, digamos, posterior a su desaparición, en realidad los textos de Borges llegaron a Bioy Casares y a Silvino Campo con una gran admiración, porque, bueno, ellos eran admiradores del cuento fantástico y era algo que Dabove desarrollaba muy, muy bien. Claro. Entonces, cuando estos tres autores publicaron la recopilación de la antología de literatura fantástica, creo que por la década del 40, allí lograron, después aparentemente después de conversarlo mucho, lograron que él aprobara que se publicara el cuento Ser polvo. Y bueno, ya esto le daba, digamos, una impronta bastante interesante, porque formar parte de esta antología era ponerlo en no sé, a la altura de Poe o de los nuestros, como el caso de Leopoldo Lugones. Lo canonizaron, digamos, lo pusieron en lo más alto. Exacto. Fueron quienes realmente lo dieron a conocer. Por eso insisto en que fue una decisión suya la de no publicar, por ejemplo. ¿Y ahora se sabe qué era de su vida, si él trabajaba, no sé, en alguna oficina o cómo era su vida cotidiana? Siempre en Morón, claro. En Morón, sí. Yo no tengo datos de esto. Claro. Sé que relacionado con la literatura, por ejemplo, sé que compartía con su hermano Julio César la pasión por la escritura. Ajá. Y que eso, a ver, hay algunas cosas divertidas aquí, o por lo menos que llaman la atención. Se reunían en el fondo de su casa, en un cuartito, con, bueno, Macedonio Fernández, que era otro de los grandes, en un grupo que ellos denominaron La Triquia. Ajá. ¿No? Y, bueno, parece que era un grupo que se reunía cada tanto en la confitería La Perla, de Once, y allí admitieron a Borges, por ejemplo, cosa que no era muy usual, ¿no? Porque se trataba de un grupo cerrado, reducido, muy selecto. Y lo divertido, bueno, qué sé yo, a mí me resulta divertido, pero me parece que el hecho de que Borges pudiera participar de los juegos literarios que ellos desarrollaban, lo llevó a que Borges propusiera, por ejemplo, un juego de crear entre los cuatro, escribiendo los cuatro escritores, Santiago, su hermano Macedonio y él, una novela cuyo título era, o proponía que fuera El hombre que será presidente. Idea que partía justamente de algo disparatado que proponía el propio Macedonio, quien decía que quería alcanzar algún día la presidencia de la nación. Es verdad, claro. Lamentablemente la novela nunca se escribió, digamos, no lo llevaron a cabo. Nunca escuché un texto a cuatro manos, digamos, escrito a cuatro manos. Exacto. Hubiera sido bastante interesante, realmente hubiera llamado la atención. Sí. Ahora, qué particularidad, ¿no? Porque Dabove era más bien solitario y Borges andaba por todos lados, no sé, da la sensación de que no se perdía una.
Exacto, bueno, sí, digamos que sí, después sí, casi como que se vio obligado Borges con su popularidad, ¿verdad? Pero sí, realmente Borges participaba de todos los grupos. De hecho, bueno, fue parte de como decíamos hoy, del grupo de Florida, ¿no? Claro. No, sí, de Florida. Ahora, Inés, ¿y Dabove llega a la revista Sur? ¿Se publica algo en Sur? ¿Tiene relación con Victoria Ocampo? No que se conozca, no. Porque en realidad vos buscas material en todas partes y no aparecen. Es un artista al que realmente hemos perdido. Porque sí. Ahora, tiene comentarios muy interesantes. Suelen decir que es un autor de obra breve, pero lo califican de decisivo en la narrativa fantástica. César Aira decía que era un solitario, ajeno a la vida literaria, un original, un raro, pero lo admiraba mucho su obra, reconoce la influencia. Sí, la verdad que nos emociona muchísimo porque, le soy sincero, Inés, yo descubrí este personaje hace poco buscando material para este programa de distintos tipos y me sorprendió y me encantó el cuento El tren. No sé si usted tiene opinión sobre ese cuento, pero podemos decir que en El tren se resume la esencia de Dabove. Sí, sobre todo se resume la esencia del cuento fantástico, que él dominaba también. Claro. Fíjate que es un cuento donde hay algunas cosas que merece la pena ser destacadas, porque allí se funde la imaginación y se confunde con el tiempo de la realidad, ¿no? Eso era propio del movimiento vanguardista que te comentaba antes. Sí. Y allí hay un juego entre lo real y lo imaginario, pero además entre el tiempo y el espacio. Claro. Fíjate que lo que se esperaría de un cuento de esta categoría, un cuento fantástico, en realidad no aparece en el cuento, porque los hechos que narra El tren son hechos cotidianos. Es verdad, claro. Fíjate que va uniendo el tiempo de un viaje con ese espacio que es cada estación, pero para ir destacando o apareciendo recuerdos de la vida. Y los recuerdos son recuerdos, digamos, que comunes, como empieza con el olor maternal, la leche, el alcohol encendido en el que se calentaba la leche, habla allí. Pero en la siguiente estación pasa a los juegos infantiles, a la adolescencia, al noviazgo, el casamiento, el nacimiento de hijos, todo de estación en estación, ¿cierto? Sí. Y lo interesante, por eso me parecía que era importante remarcarlo, que es un viaje entre Morón y la capital. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, ese juego del final, ¿no? Donde los recuerdos, no voy a contarlo, bueno, creo que tu gente ya lo ha escuchado. Sí, lo escuchamos, sí. Pero esto de que cuando se arroja, lo que se dispersan son los recuerdos en bandada, dice, ¿no? Y lo interesante es que ese final, esos recuerdos, lo llevan nuevamente al inicio, es decir, a su madre. Claro. La madre que le reprocha. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.